Era una madrugada de 1987, cuando la policía de Matamoros hizo un descubrimiento que los obligó a cambiar los protocolos de investigación criminal en todo el país. En un rancho abandonado, encontraron restos de rituales tan perturbadores que varios agentes veteranos pidieron ser transferidos inmediatamente. Lo que hallaron no era obra de simples criminales. Era evidencia de prácticas ancestrales que nunca debieron salir de las profundidades de la selva mexicana. Pero ese caso fue solo la punta del iceberg. Durante décadas, investigadores forenses, antropólogos y valientes periodistas han documentado 4 rituales específicos que se practican en territorio mexicano, ceremonias tan poderosas y aterradoras que quienes las presencian quedan marcados de por vida. Estas no son leyendas urbanas ni cuentos para asustar niños. Son realidades documentadas que el gobierno mexicano prefiere mantener en silencio. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los secretos más oscuros que las autoridades ocultan. Si esta es tu primera vez aquí, te pido que comentes. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque después de escuchar estos testimonios reales, nunca más verás a México de la misma manera. En los próximos 20 minutos, vas a conocer 4 rituales de sangre que aún se practican en territorio mexicano. Ceremonias que prometen poder absoluto, pero que siempre cobran un precio impensable. Rituales que han destruido familias enteras, enloquecido a investigadores y obligado al gobierno a crear departamentos secretos para manejar las consecuencias. Si te atreves a conocer la verdad sobre los rituales de sangre más terroríficos de México, quédate hasta el final de este video. Pero antes de adentrarnos en esta oscuridad, si quieres conocer más secretos prohibidos que las autoridades mexicanas ocultan, suscríbete y activa las notificaciones, porque tengo investigaciones aún más perturbadoras esperándote. En los barrios más peligrosos de Tepito, Ciudad de México, existe una variante del culto a la Santa Muerte que pocos se atreven a mencionar. No es la niña blanca que conoces de los altares públicos. Es su hermana sanguinaria, la Santa Muerte Roja, y sus rituales requieren un precio que pocos están dispuestos a pagar. Todo comenzó en 1998, cuando María Esperanza Ruiz, una curandera de 67 años, afirmó haber recibido una visión mientras moría en el Hospital General. Durante los 4 minutos que estuvo clínicamente muerta, aseguró que la Santa Muerte se le apareció con un vestido, empapado en sangre fresca, y le reveló el ritual más poderoso de todos: el pacto de sangre eterna. El ritual debe realizarse en la madrugada del día 13 de cualquier mes, pero preferiblemente durante una luna nueva. La ceremonia requiere exactamente 13 velas rojas, un cuchillo que haya derramado sangre humana previamente, y lo más perturbador de todo, sangre fresca del practicante, extraída mientras recita oraciones específicas en náhuatl antiguo. Según los testimonios recopilados por el antropólogo Dr. Carlos Mendoza, quien estudió este fenómeno durante 15 años, antes de desaparecer misteriosamente en 2015, el ritual promete cumplir cualquier deseo del practicante, pero a cambio exige un sacrificio que se revela solo después de completar la ceremonia. El caso más documentado ocurrió en 2003, cuando Javier Morales, un sicario de 28 años del Cártel del Golfo, decidió realizar el ritual para volverse invencible a las balas. Siguió cada paso al pie de la letra. Se cortó la palma de la mano izquierda con un machete, que había usado en 3 ejecuciones. Derramó exactamente 7 gotas de sangre sobre una imagen de la Santa Muerte Roja y recitó las palabras que María Esperanza le había enseñado. Durante 3 años Javier pareció efectivamente invencible. Sobrevivió a 6 enfrentamientos con fuerzas federales, salió ileso de 2 atentados directos, y las balas literalmente parecían evitarlo. Se convirtió en una leyenda entre los sicarios, y muchos buscaron a María Esperanza para aprender el ritual. Pero en 2006, el pacto se cobró su precio. Una madrugada, Javier despertó para encontrar a su hijo de 5 años, dibujando en las paredes de su cuarto, con sangre fresca. El niño había desarrollado una obsesión inexplicable por la violencia y comenzó a lastimar animales pequeños. Los médicos no encontraron explicación, pero María Esperanza sabía la verdad. La Santa Muerte Roja había elegido al hijo como pago por la protección del padre. La transformación del niño fue gradual pero implacable. Primero fueron pequeños actos de crueldad hacia insectos, luego hacia gatos callejeros. Sus dibujos se volvieron cada vez más perturbadores. Figuras humanas sin cabeza, charcos de sangre y siempre la imagen de una mujer vestida de rojo, sosteniendo una guadaña. Los maestros del colegio comenzaron a reportar comportamientos alarmantes.
El niño susurraba números en náhuatl durante las clases, números que correspondían exactamente a las fechas de muerte, de compañeros que fallecían en accidentes inexplicables. Semanas después, los padres de otros niños comenzaron a exigir que fuera expulsado, pero para entonces, Javier ya había comprendido la magnitud de su error. Intentó revertir el ritual buscando desesperadamente a María Esperanza, pero la curandera había desaparecido sin dejar rastro. Algunos vecinos de Tepito aseguran que la vieron por última vez, caminando hacia el Panteón de San Fernando a medianoche, murmurando oraciones en un idioma que nadie pudo identificar. La historia de Javier se volvió una advertencia susurrada. En los círculos criminales, el ritual funciona, pero siempre cobra un precio impensable. Algunos dicen que Javier sigue vivo, escondido en algún pueblo remoto de Michoacán, pero que su hijo nunca volvió a ser el mismo niño inocente que fue una vez. Actualmente, se estima que el ritual de la Santa Muerte Roja se practica en al menos 20 estados de México, siempre en secreto, siempre en la oscuridad, y siempre con consecuencias que van más allá de la comprensión humana. En las montañas de Oaxaca, donde las tradiciones zapotecas se mezclan con prácticas mucho más antiguas y oscuras, existe un ritual que los lugareños llaman el espejo de obsidiana maldito. Es una ceremonia que prometía mostrar el futuro, pero que invariablemente revelaba horrores que destruían la mente de quienes se atrevían a mirar. La historia documentada más antigua de este ritual data de 1923, cuando el etnólogo estadounidense Frederick Starr registró en sus notas privadas el testimonio de una curandera zapoteca que había presenciado la ceremonia en su juventud. Según sus palabras traducidas del zapoteco, el espejo negro no miente jamás, pero la verdad que muestra es tan terrible que muchos prefieren arrancarse los ojos antes que seguir viendo. El ritual requiere un espejo hecho de obsidiana pura, extraída específicamente de los volcanes de la región durante una erupción menor. La superficie debe ser pulida durante exactamente 30 días por una mujer que nunca haya visto su propio reflejo. Una vez preparado, el espejo se coloca en el centro de un círculo de 13 piedras volcánicas, cada una bañada en sangre de jaguar. La ceremonia comienza a la medianoche del equinoccio, de primavera o de otoño. El practicante debe ayunar durante 3 días consecutivos, consumiendo únicamente agua de cenote sagrado y miel silvestre. Al momento de realizar el ritual, debe cortarse la frente con una navaja de obsidiana y permitir que la sangre gotee sobre la superficie del espejo mientras recita invocaciones en zapoteco antiguo. Lo que sucede después es lo que convierte esta ceremonia en una de las más temidas de todo México. Según los testimonios recopilados, el espejo comienza a mostrar imágenes del futuro del practicante. Pero no cualquier futuro. Específicamente, muestra la forma exacta en que morirá, con detalles tan vívidos y perturbadores que muchos han enloquecido inmediatamente. El caso más documentado ocurrió en 1967, cuando el arqueólogo mexicano Dr. Edmundo Vázquez Pérez decidió realizar el ritual como parte de su investigación sobre prácticas prehispánicas. Vázquez había estudiado las tradiciones zapotecas durante 20 años y creía firmemente que podría mantener la objetividad científica necesaria para documentar el proceso. Siguió cada paso del ritual meticulosamente. Ayunó durante 3 días, consiguió un espejo de obsidiana auténtico a través de contactos locales y realizó la ceremonia en una cueva sagrada cerca de Monte Albán. Sus notas, encontradas días después, describen lo que vio en el espejo con un detalle que hiela la sangre. Según escribió con mano temblorosa, vi mi propia muerte con una claridad imposible. Estaba en mi oficina de la universidad, pero no era mi oficina actual. Era más vieja, más deteriorada. Un hombre que no reconocí entró por la puerta y me clavó un puñal exactamente 13 veces. Pude ver cada gota de sangre, escuchar cada uno de mis gritos, sentir cada punzada de dolor. Pero lo más aterrador no era la muerte en sí. Era darme cuenta de que el asesino tenía mi propia cara, pero más vieja, más desesperada. Dr. Vázquez regresó a Ciudad de México inmediatamente, pero nunca pudo continuar con su vida normal. Desarrolló una paranoia extrema, instaló 17 cerraduras en su oficina y comenzó a evitar espejos completamente. Sus colegas notaron que había desarrollado un tic nervioso y que constantemente tocaba su cuello, como si sintiera una herida que no existía. Los meses siguientes fueron un descenso lento hacia la locura. Vázquez comenzó a documentar obsesivamente cada detalle de su oficina, tomando fotografías diarias para detectar cualquier cambio.
que pudiera indicar que se acercaba el momento mostrado en el espejo. Instaló cámaras de seguridad en cada esquina, contrató guardias privados y llegó al extremo de nunca estar solo en el recinto universitario. Pero el espejo había mostrado una verdad inmutable. En 1985, exactamente 18 años después del ritual, Dr. Edmundo Vázquez Pérez fue encontrado muerto, en su oficina de la UNAM. Las circunstancias de su muerte coincidían exactamente con lo que había visto en el espejo de obsidiana. 13 puñaladas, ningún rastro del asesino, y las cámaras de seguridad misteriosamente descompuestas durante exactamente los minutos del crimen. Lo más perturbador de todo fue el descubrimiento que hizo la policía al revisar sus pertenencias personales. En un cajón secreto de su escritorio encontraron un espejo de obsidiana idéntico al que había usado en 1967, junto con una nota escrita con su propia letra que decía: «El espejo nunca miente. He visto mi muerte 1000 veces en pesadillas». Ahora sé que no fue una visión del futuro. Fue una promesa. Según los habitantes de las comunidades zapotecas, el ritual del espejo negro sigue practicándose en secreto, especialmente entre aquellos que buscan conocer el destino de sus enemigos. Pero las ancianas sabias advierten que quien mira su propia muerte en el espejo de obsidiana está condenado a vivirla, exactamente como la vio, sin posibilidad de cambiar, ni un solo detalle del destino revelado. En las selvas más profundas de Chiapas, donde la civilización moderna aún no ha logrado penetrar completamente, existe una tradición que combina elementos mayas ancestrales con prácticas que parecen provenir de un infierno muy real. Los lugareños lo conocen como el Pacto de los 9 Círculos, un ritual que promete poder absoluto sobre la vida y la muerte, pero que requiere un precio tan terrible que solo los más desesperados se atreven a pagarlo. La primera referencia documentada de este ritual aparece en los diarios del explorador alemán Klaus Richter, quien en 1934 fue el primer extranjero en presenciar la ceremonia completa. Sus notas, escritas en alemán y posteriormente traducidas, describen una experiencia que lo marcó hasta el día de su muerte prematura 2 años después. Según Richter, el ritual debe realizarse en un cenote específico que los mayas consideran una entrada directa al inframundo. El lugar está ubicado en una coordenada geográfica que forma un pentagrama perfecto cuando se conecta con otros 4 cenotes sagrados de la región. Pero no cualquier persona puede realizar la ceremonia. Debe ser alguien que haya presenciado la muerte de al menos 9 personas, preferiblemente familiares cercanos. La preparación para el ritual dura exactamente 9 meses. Durante este periodo, el practicante debe recopilar 9 objetos específicos, cada uno representando uno de los círculos del inframundo maya. Un colmillo de jaguar negro, cenizas de un árbol ceiba quemado por un rayo, sangre de una mujer que haya muerto en parto, huesos de un niño que nunca haya pronunciado palabra alguna, tierra del lugar donde murió un guerrero invencible, agua de lluvia recogida durante un eclipse solar, pétalos de flores que solo florecen en cementerios abandonados, sal extraída de lágrimas de verdadero dolor, y finalmente, un espejo que haya reflejado el momento exacto de una muerte violenta. El caso más documentado de este ritual ocurrió en 1989, cuando Carmen Elizalde, una curandera de 34 años del pueblo de Chamula, decidió realizar la ceremonia después de presenciar la muerte violenta de sus 9 hijos, durante una masacre perpetrada por paramilitares. La tragedia había destruido completamente su cordura, pero también había despertado en ella un deseo de venganza que trascendía cualquier consideración moral o espiritual. Carmen pasó 9 meses recopilando meticulosamente cada uno de los objetos requeridos. Según testimonios de los habitantes del pueblo, durante ese periodo desarrolló habilidades inexplicables. Podía predecir muertes con exactitud absoluta, sanaba enfermedades incurables con solo tocar a los enfermos, y los animales salvajes la seguían como si fuera su líder natural. La noche del ritual, Carmen se dirigió al cenote sagrado acompañada por 3 mujeres de su confianza, que servirían como testigos. Lo que esas mujeres presenciaron esa noche cambió sus vidas para siempre, y sus testimonios, recopilados años después por antropólogos, describen una experiencia que desafía toda explicación racional. Según las testigos, Carmen colocó los 9 objetos alrededor del cenote formando un círculo perfecto. A medianoche exacta, comenzó a recitar invocaciones en maya antiguo, mientras se cortaba profundamente en 9 lugares diferentes de su cuerpo: las palmas de las manos, las plantas de los pies,
el pecho, la frente y cada uno de sus brazos. La sangre que brotaba de estas heridas no goteaba hacia el suelo. Flotaba en el aire formando símbolos geométricos complejos. Pero lo más aterrador ocurrió cuando Carmen se sumergió en las aguas del cenote. Según las testigos, el agua comenzó a hervir sin generar calor, y desde las profundidades emergieron 9 figuras humanas, pero no completamente humanas. Tenían la apariencia de personas que habían muerto de formas violentas. Una mujer con el cuello abierto, un hombre sin ojos, niños con heridas de bala, ancianos con señales de tortura. Estas figuras rodearon a Carmen mientras ella flotaba en el centro del cenote y comenzaron un diálogo en maya antiguo que las testigos no pudieron comprender completamente. Sin embargo, entendieron fragmentos suficientes para comprender que se estaba negociando un intercambio. Carmen recibiría el poder de controlar la muerte de cualquier persona, con solo pronunciar su nombre completo 3 veces. Pero a cambio, debía entregar algo que valoraba más que su propia vida. Carmen aceptó el pacto sin hesitación. Inmediatamente después, las figuras desaparecieron. El agua del cenote se calmó, y Carmen emergió con heridas completamente sanadas, pero con los ojos completamente negros, sin vestigio alguno del blanco original. Los siguientes 3 años, Carmen se convirtió en una figura de terror y respeto en toda la región de Chiapas. Los paramilitares que habían masacrado a su familia comenzaron a morir uno por uno, en circunstancias inexplicables. Ataques cardíacos súbitos, accidentes imposibles, enfermedades que los consumían en días. Pero Carmen no se conformó con vengarse solo de los asesinos directos. También comenzó a eliminar a cualquiera que considerara enemigo de su pueblo. Su poder era absoluto e inmediato. Bastaba con que pronunciara el nombre completo de una persona 3 veces para que esa persona muriera en un plazo máximo de 9 días. No importaba dónde se encontrara la víctima, qué protección tuviera o cuán fuerte fuera físicamente. La muerte llegaba de forma inevitable e inexplicable, pero en 1992, el pacto se cobró su precio de la manera más cruel imaginable. Carmen despertó una mañana para descubrir que había perdido completamente la capacidad de recordar los nombres y rostros de sus 9 hijos muertos. El poder que había obtenido para vengar su muerte había borrado de su memoria toda evidencia de que alguna vez habían existido. Enloquecida por esta revelación, Carmen intentó usar su propio poder contra sí misma, pronunciando su nombre completo 3 veces. Pero el pacto incluía una cláusula que ella no había comprendido. No podía usar su poder contra ella misma, y tampoco podía morir por medios naturales. Estaba condenada a vivir eternamente con el poder de matar a cualquiera, pero sin poder recordar por qué había deseado ese poder en primer lugar. Según los últimos reportes de antropólogos que han visitado la región, Carmen Elizalde sigue viva, pero completamente enloquecida. Vaga por las selvas de Chiapas murmurando nombres al azar, causando muertes inexplicables entre turistas y exploradores que tienen la desgracia de cruzarse en su camino. Los habitantes locales han aprendido a evitar completamente las áreas donde se la ha avistado y existen protocolos no oficiales para evacuar comunidades enteras cuando se reporta su presencia. El pacto de los 9 círculos sigue siendo una posibilidad tentadora para aquellos que han perdido todo y buscan venganza absoluta. Pero la historia de Carmen sirve como advertencia. Algunos poderes son demasiado terribles para ser manejados por la mente humana, y los precios que cobran los antiguos dioses mayas son siempre más crueles de lo que cualquier mortal puede imaginar. En los desiertos de Sonora, donde el calor extremo y la vastedad aparentemente infinita han forjado tradiciones que mezclan la desesperación humana con fuerzas sobrenaturales ancestrales, existe el más perturbador de todos los rituales mexicanos, la invocación del último aliento. Es una ceremonia que permite comunicarse con los muertos más recientes, pero que requiere que el practicante esté dispuesto a caminar en la delgada línea entre la vida y la muerte. Este ritual tiene sus raíces en las tradiciones de los antiguos pueblos del desierto, particularmente los seris, quienes creían que las almas de los muertos permanecían atrapadas en el mundo físico durante exactamente 40 días después de la muerte, buscando desesperadamente completar asuntos pendientes antes de partir hacia el más allá. La primera documentación moderna de este ritual aparece en los archivos de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, en un expediente clasificado de 1978, que describe el caso más perturbador en la historia criminal del Estado. El expediente
filtrado décadas después por un funcionario anónimo, detalla la investigación de una serie de muertes inexplicables que llevaron a las autoridades a descubrir una red de practicantes de este ritual ancestral. El ritual puede realizarse únicamente en el lugar exacto donde una persona ha muerto recientemente, preferiblemente dentro de las primeras 72 horas después del fallecimiento. El practicante debe permanecer en ese lugar desde el anochecer hasta el amanecer, sin comida ni agua, y debe estar dispuesto a inhalar el último aliento del difunto, el aire que supuestamente queda atrapado en el lugar donde la persona exhaló por última vez. La preparación incluye ayunar durante 7 días consecutivos, consumiendo únicamente cactus peyote molido, mezclado con sangre propia extraída cada amanecer. Este proceso gradualmente debilita al practicante hasta llevarlo a un estado en el que se encuentra a medio camino entre la vida y la muerte, permitiéndole comunicarse con las almas atrapadas. El caso que llevó este ritual a la atención de las autoridades comenzó en marzo de 1978, cuando Esperanza Durán, una mujer de 45 años del pueblo de Caborca, perdió a su esposo en un accidente automovilístico en una carretera desierta. El cuerpo de su esposo fue encontrado 3 días después del accidente, pero Esperanza estaba convencida de que él había sobrevivido al impacto inicial y había tratado de caminar para buscar ayuda antes de morir. Obsesionada con conocer las últimas palabras de su esposo y averiguar si había sufrido, durante sus momentos finales, Esperanza buscó a Remedios Valenzuela, una curandera de 78 años conocida en toda la región por practicar rituales que las iglesias consideraban herejías imperdonables. Remedios le explicó a Esperanza que el ritual del último aliento le permitiría no solo escuchar las últimas palabras de su esposo, sino experimentar exactamente lo que él había experimentado durante sus momentos finales. Sin embargo, le advirtió que el proceso era extremadamente peligroso. Muchos practicantes habían quedado atrapados permanentemente en el mundo de los muertos, y otros habían regresado con sus mentes completamente destrozadas. Esperanza aceptó todos los riesgos. Durante una semana completa, siguió meticulosamente las instrucciones de preparación. Ayunó consumiendo únicamente la mezcla de peyote y sangre, se cortó el cabello completamente para liberar las ataduras terrestres y memorizó las invocaciones en lengua seri que debía recitar durante la ceremonia. La noche del ritual, Esperanza y Remedios se dirigieron al lugar exacto del accidente, una curva peligrosa en la carretera que conecta Caborca con Puerto Peñasco. Según el testimonio posterior de Remedios, la ceremonia comenzó normalmente. Esperanza se acostó en el mismo lugar donde había sido encontrado el cuerpo de su esposo, comenzó las invocaciones y gradualmente entró en un estado de trance profundo. Pero aproximadamente a las 2 de la madrugada, algo salió terriblemente mal. Según Remedios, Esperanza comenzó a convulsionar violentamente y a hablar con la voz de su esposo muerto, pero no estaba relatando sus últimas palabras. Estaba reviviendo momento por momento toda su agonía final. A través de la voz de Esperanza, su esposo describía cómo había sobrevivido al accidente inicial, cómo había caminado durante horas por el desierto con múltiples huesos rotos, cómo había gritado pidiendo ayuda hasta quedarse sin voz y finalmente, cómo había muerto lentamente de deshidratación y pérdida de sangre, mientras las opilotes comenzaban a rodearlo. Pero lo más aterrador no era escuchar estos detalles. Era que Esperanza estaba experimentando físicamente todo el sufrimiento que describía. Su cuerpo comenzó a mostrar las mismas heridas que había tenido su esposo, fracturas visibles en brazos y piernas, sangrado interno que manchaba su ropa y síntomas de deshidratación extrema, a pesar de que había estado acostada inmóvil durante toda la noche. Remedios intentó interrumpir el ritual, pero descubrió que Esperanza había entrado en un estado que trascendía el trance normal. No respondía a ningún estímulo externo, y cada intento de despertarla intensificaba las heridas que aparecían en su cuerpo. Al amanecer, cuando el ritual debía concluir naturalmente, Esperanza finalmente abrió los ojos, pero ya no eran sus ojos. Eran los ojos de alguien que había experimentado una muerte lenta y agonizante. Su primer acto fue pronunciar las verdaderas últimas palabras de su esposo. «Dile a Esperanza que no me busque. El desierto se alimenta de los que vienen a buscar a sus muertos». Esperanza regresó a su casa físicamente intacta, pero mentalmente destrozada. Había obtenido exactamente lo que buscaba: conocimiento completo de los momentos finales de su esposo, pero el precio había sido experimentar cada segundo de su agonía como si fuera propia. Los días siguientes, Esperanza desarrolló una obsesión perturbadora. Comenzó a visitar lugares donde habían ocurrido muertes recientes, ofreciéndose a realizar el ritual para familiares desesperados que querían comunicarse con sus seres queridos fallecidos.
Pero cada vez que realizaba la ceremonia, absorbía no solo las últimas experiencias del muerto, sino también una parte de su esencia. En los siguientes 6 meses, Esperanza realizó el ritual 14 veces más. Con cada ceremonia, perdía más de su propia personalidad y ganaba fragmentos de las personalidades de los muertos con quienes se comunicaba. Los habitantes de Caborca comenzaron a reportar encuentros perturbadores. Esperanza aparecía en lugares públicos hablando con las voces de personas que habían muerto meses atrás, relatando secretos íntimos que solo los difuntos podrían haber conocido. El caso llegó a la atención de las autoridades cuando Esperanza comenzó a resolver crímenes no resueltos utilizando información que solo las víctimas asesinadas podrían haber sabido. Describía con precisión exacta los rostros de asesinos, los detalles de crímenes que nunca habían sido reportados públicamente y ubicaciones de evidencia que la policía nunca había encontrado. Pero la información que proporcionaba venía acompañada de una exigencia inquietante. Esperanza insistía en que cada víctima asesinada quería que ella realizara el ritual en el lugar de su muerte para que sus familias pudieran escuchar sus últimas palabras. Lo que comenzó como búsqueda de justicia se convirtió rápidamente en una espiral descendente hacia la locura colectiva. La situación alcanzó su punto crítico en diciembre de 1978, cuando Esperanza desapareció misteriosamente después de anunciar que realizaría el ritual final en el desierto. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero los habitantes de la región reportan avistamientos regulares de una mujer que camina por el desierto durante las noches de luna llena, deteniéndose en lugares donde han ocurrido muertes recientes y realizando ceremonias solitarias. Según estos reportes, cualquier persona que se acerca a esta figura fantasmal puede escuchar múltiples voces emanando de ella simultáneamente. Las voces de todos los muertos con quienes se ha comunicado a través de los años, y aquellos que han sido lo suficientemente valientes o imprudentes como para escuchar esas voces reportan que, entre el coro de los muertos, aún se puede distinguir la voz de la propia Esperanza, rogando eternamente que alguien realice el ritual para liberar su alma atrapada. El ritual del último aliento continúa practicándose en secreto en todo el norte de México, especialmente entre familias que han perdido seres queridos en circunstancias traumáticas. Pero la historia de Esperanza Durán sirve como advertencia definitiva. Algunos conocimientos son demasiado peligrosos para ser buscados, y el precio de comunicarse con los muertos es invariablemente convertirse en uno de ellos. Los investigadores que han estudiado este fenómeno coinciden en una conclusión aterradora. El ritual funciona exactamente como promete, pero transforma gradualmente al practicante en un receptáculo para las almas perdidas. Esperanza Durán no desapareció, se convirtió en algo que ya no es, completamente humano ni completamente muerto, condenada a vagar eternamente por el desierto absorbiendo las últimas experiencias de cada persona que muere en esa vastedad implacable. Estos 4 rituales representan solo una fracción de las prácticas ocultas que aún se realizan en territorio mexicano. Cada uno promete poder, conocimiento o venganza, pero todos cobran precios que van más allá de la comprensión humana. Son recordatorios de que México, debajo de su modernidad aparente, sigue siendo una tierra donde lo ancestral y lo sobrenatural coexisten en las sombras. María Esperanza Ruiz y su Santa Muerte Roja, el Dr. Vázquez y su espejo de obsidiana maldito, Carmen Elizalde y su pacto infernal, Esperanza Durán y su comunión con los muertos. Todos buscaban algo que creían que merecían, algo que pensaban que podían controlar. Todos descubrieron que existen fuerzas en este mundo, que están más allá del control humano. Las autoridades mexicanas continúan documentando casos relacionados con estos rituales, pero rara vez los hacen públicos. Existe un entendimiento tácito de que ciertos conocimientos deben permanecer ocultos, no para proteger a los poderosos, sino para proteger a los curiosos. Si después de escuchar estas historias sientes la tentación de buscar más información sobre estos rituales, recuerda las palabras que Esperanza Durán pronunció como último mensaje de su esposo muerto. El desierto se alimenta de los que vienen a buscar a sus muertos. Algunos secretos están enterrados por buenas razones. ¿Y tú, que has llegado hasta el final de este video? Comenta qué te pareció más perturbador de estas 4 historias. ¿Fue el precio que cobró la Santa Muerte Roja? ¿La visión inevitable del espejo de obsidiana? ¿El poder absoluto de Carmen Elizalde? ¿O la transformación gradual de Esperanza Durán? Si quieres conocer más secretos que las autoridades mexicanas prefieren mantener ocultos, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. En los próximos días estaré investigando los archivos clasificados sobre avistamientos sobrenaturales en la frontera norte
Casos que han obligado al gobierno a crear protocolos especiales para situaciones que oficialmente no existen. Hasta la próxima investigación y recuerda, en México, la línea entre la realidad y lo sobrenatural es mucho más delgada de lo que las autoridades quieren que sepas.